Dígale, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Diga conmigo, yo le creo a Dios y comeré de los frutos de mi boca. Capítulo 21 de Juan dice: después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias. Y se manifestó de esta manera: estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado el Dídimo, Natanael de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo. Un paréntesis, me gusta este capítulo, un paréntesis, no se pierdan. Y es que aquí en esta escena ya aparece Tomás llamado el Dídimo. Por cierto, Jesús se había aparecido en varias ocasiones y este discípulo no estaba. Pero aquí lo registra la Biblia con nombre y dice: estaba Tomás llamado el Dídimo, Natanael de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros de los discípulos. Simón Pedro le dijo: voy a pescar. Ellos le dijeron: vamos nosotros contigo. Fueron y entraron en una barca y aquella noche no pudieron pescar nada. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo: hijitos, ¿tienen algo de comer? Le respondieron: no. Él les dijo: echad la red a la mano derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por causa de la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo, a quien Jesús amaba, dijo a Pedro: es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó las ropas, porque se había despojado de ellas, y se echó al mar. Y los otros discípulos vinieron con la barca, arrastrando la red de peces, pues no distaban de tierra sino como unos 200 codos. Al descender a tierra, vieron brasas puestas y encima de ella pan. Y se les dijo: traed de los peces que acabáis de pescar. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra, llena de grandes peces, 153. Y aún siendo tanto, la red no se rompía. Les dijo Jesús: venid, comed. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle: ¿tú quién eres?, sabiendo que era el Señor. Vino pues Jesús y tomó el pan y les dio, y asimismo del pescado. Era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado. Y cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que a estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: sí, Señor, Señor, tú sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. De cierto te digo que cuando eras más joven te ceñías e ibas donde tú querías, mas cuando ya seas viejo extenderás tu mano y te ceñirá otro y te llevará donde no quiera. Esto dijo, dando a entender con qué muerte había de glorificar al Señor, a Dios. Y dicho esto, añadió: sígueme. Y ahí quiero dejar algunas cositas entre líneas de la palabra que leímos. Una de ellas es que Jesús se manifestó, dice el texto, otra vez a sus discípulos. Esto significa que Jesús, después de la resurrección, ya se había manifestado en otras ocasiones a ellos. Ellos ya sabían que Él había resucitado. Y vea cómo cambian las cosas. Como que de pronto la emoción de que ya había resucitado se iba disipando entre los discípulos, como cuando ellos se dieron cuenta: resucitó, está vivo. De pronto el saber que ya había resucitado, ponga cuidado esto, no resolvía los problemas espirituales y emocionales en los que ellos habían caído. Porque ellos
sí sabían que había resucitado. Y ya Jesús ahí la Biblia lo registra, que era la tercera vez que Jesús se manifestaba a ellos. Y hay una frase que aparece entre el pasaje, dice, y aquella noche no pescaron nada. Ahora vea esto, esta no era la única vez que usted lee en la Biblia que ellos no habían pescado nada. Esa expresión en la Escritura usted la puede leer en otras ocasiones, que ellos ya esa experiencia de tratar de pescar y no pescar nada ya la habían pasado. Ahora, ¿qué es lo peor que le puede pasar a uno? Es repetir lo que ya sabe que no funciona sin Dios. No sé si me explico. O sea, lo peor que le puede pasar a uno es repetir aquello que uno ya sabía que no funcionaba. Y es como aquello que usted dice, pero si esto me pasó, pero yo ya lo sabía. No sé si me explico, ¿no? O sea, eso, no pescaron nada aquella noche, ya había pasado en ellos. Y es como en la vida, es como caer en una necedad de lo que ya Dios a usted le dijo que no va a funcionar sin Él, y usted trata de caer en insistir que va a funcionar. Y aquí uno ve el escenario, ese registro, y aquella noche no pescaron nada, es una repetición de un estado que ellos ya habían tenido como experiencia. Pero miremos otras cosas que ocurren en esta escena. Ahí aparece el Señor, ya ustedes leyeron el pasaje, y de pronto Él habla con ellos y Él les pregunta y les dice, ¿tienen algo que comer? Ellos dicen, no, si no hemos pescado, ¿qué vamos a tener? Y la Biblia registra que ellos no sabían que era el Señor. Y es como si el Señor no quiere que ellos se den cuenta. Pero también ellos no tienen tan cerca al Señor, lo tienen de lejos. Ellos tal vez lo pueden confundir con un pescador más, ¿no? Que anda ahí y que anda con hambre. Y dicen, ¿tenés algo que comer? No, no tenemos, ni para nosotros. Solo faltó que le dijeran, ¿va? Ni para nosotros, no tenemos. Ellos no saben que es Jesús, pero sabe una cosa, me llama la atención una cosa, el estado en el que uno cae en situaciones, uno puede perder hasta la audición de la voz de Dios. ¿Sabe por qué? Porque está bien, uno puede decir, no reconocieron a Cristo, estaban largos. No se trata como los dos discípulos de Maús que van cerca con Él, lo tienen en sus ojos, pero no lo reconocen. Pero aquí uno dice, estaban largos, no lo reconocieron. Sí, pero la voz. No creo que Jesús haya imitado otra voz y haya dicho, para que no me reconozcan, entonces les voy a hablar con otra voz. Jesús les habló con la misma voz, pero ¿sabe qué? Le habló, le contestaron, y qué pena que de verdad no hayan podido reconocer la voz del Maestro. ¿Por qué? Porque siempre que nosotros estamos extraviados, Dios nos puede estar hablando y le respondemos a Él extraviadamente. Ese silencio me parece que es verdad lo que le estoy diciendo. Y que usted lo reconoce, que a veces Dios le puede estar hablando, pero usted no se dio cuenta que Dios le habló. Pero vea, entonces, Él les dijo una palabra, y es esta: echen la red a mano derecha. Ahora, ese echen la red para acá o echen la red para allá, era una palabra que Jesús ya se las había dicho en otra ocasión, en otro escenario, en otro momento, que ellos estaban igual, pero Cristo no había muerto, no había resucitado. Pero aquí, ese echen la red a mano derecha tampoco les recuerda que era el mismo que ya les había dicho que no siguieran pescando. Que no siguieran pescando. Porque a Pedro le había dicho, yo te voy a hacer pescador ¿de qué? De hombre. Y ya se lo había dicho. Y sabe que cuando Dios te dice una cosa,
Si tú insistes en eso que Dios ya te dijo, te vas a sentir fracasado. Si tú insistes en lo que Dios ya te dijo que no es así, te vas a sentir frustrado. Y aquí Él les dice, echen la red a mano derecha. Y ahí ellos, sin saber que era Jesús, pero obedeciendo a ese que apareció ahí desconocido, ellos la echaron. La historia usted la conoce de lo que pasa, ¿no? Y aquí viene el momento del reconocimiento. Se va la emoción de la pesca y Pedro se tira de la barca, se pone la ropa y se va donde el maestro, ¿verdad? Al descender a tierra, ¿verdad? Usted sabe lo que pasa. Ahí hay un encuentro. Al descender a tierra, vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Yo quiero que usted se dedique a meditar un momentito en esto. Significa que Jesús pasó toda la noche observándolos. ¿Por qué? Porque cuando ellos se bajaron, ellos, lo curioso es que miran brasas encendidas, un pescado enorme asado y pan. ¿Y saben qué? Eso significa que Jesús siempre quiere llenar nuestras necesidades. Y que de alguna manera nuestra condición en la que andamos, en alguna necesidad, en búsqueda de algo, está vinculada con otras cosas que no es meramente eso. No es lo que aparentemente nosotros buscamos, ¿sabe? Sino a veces nosotros expresamos lo que no es en realidad lo que nosotros sentimos. Es otro el problema. Los discípulos, ellos andan una necesidad en ellos que no está resuelta con el Señor. Y vea una cosa, siempre que Jesús se hace presente en una reunión, va a resolver algo con alguien. En una reunión llega Jesús y dice, Tomás, y lo señala. Ven, antes de esto, vení, arreglemos esto. Pasó esa reunión. Ahora esta reunión en la que Jesús llega, hay un asunto que Él quiere resolver con alguien. Ese alguien se llama Pedro. ¿Por qué? Porque Pedro es el promotor de ir a pescar. Porque Pedro es el que Dios le recomendó muchas cosas. Entonces a veces le voy a decir algo. Es posible que usted culpe a todo mundo, pero como tú eres el responsable, con quien va a arreglar cuentas va a ser contigo. Es posible que tú le quieras echar la culpa a tus hijos, pero como tú eres el cabeza, con quien va a arreglar el asunto es contigo. Es posible que tú le eches culpa a tus discípulos, sí, pero como tú eres el líder, con quien va a arreglar cuentas es contigo. Porque aquí se reúnen todos, están todos pescando. Pero si usted lee el contexto de toda la historia, con quien Dios va a arreglar un asuntito pendiente es con Pedro. Ahora ojo, ellos llegan y miran, y dice la Biblia que ellos no se atreven ni siquiera a pescar, a preguntarle quién eres, porque ellos saben que es Jesús. Y cuando ellos llegan, Él les dice, vengan a comer. ¿A qué los invitó? Pregunto, ¿a qué los invitó? A comer. ¿A qué los invitó? A comer. No vamos a hablar nada. Quiero que comamos. Una vez más, ¿a qué los invitó? A comer. Ojo. Lo que Jesús va a resolver ese día es algo muy importante o no es importante. Pregunto, ¿es importante o no es importante? Diga conmigo, es importante para todos.
Porque escuche eso, hay 11 pescando, pero si se resuelve, a ver, hay 11 pescando que no deberían estar pescando. Pero si se resuelve el problema con el que dijo, voy a pescar, lo resolvemos con todo. Entonces hay un problema en un círculo, pero si Dios resuelve el problema con ese uno que es el causante de, lo resolvieron con todos. Porque aquí hay una huelga de pescadores, pero hay un promotor de esa huelga. Llámensele así. ¿Saben qué? Se terminó el ministerio. ¿A qué voy? A pescar. ¿Y sabe qué es lo penoso? Que ya Jesús había resucitado y ya los habían dado buscando a todos. Pero sabe, el hecho de que Jesús haya resucitado no significa que el corazón de Pedro se había alineado. Y usted puede estar en los retiros que quiera, en los encuentros que quiera, en los congresos que quiera. Usted puede es más, se puede salir de esta iglesia y se puede ir al congreso X. Y dice, quiero ir a buscar al Señor ahí. Y ahí puede estar el Señor. Pero sabe una cosa, eso no resuelve tu situación que tienes pendiente con el Señor. Es personal. Diga conmigo, es personal. Pero Él lo que hace es invitarte. Vení a mi mesa. Y una vez que estás en su mesa, Él te invita. Ahora, ojo con esto. Ojo con esto. En esa mesa, cuando Él dice vengan a comer, en esa mesa se pueden resolver un montón de cosas. En esa mesa puede resolverse el problema familiar, puede resolverse el problema con los empleados, puede resolverse el problema con los discípulos, en esa mesa se pueden resolver un montón de problemas. Y el Señor me dijo desde el año pasado que este mes era un mes para retomar la mesa del Señor. Este mes es un mes para retomar la mesa del Señor. Estamos terminando el mes. Pero si usted no ha tomado la mesa del Señor en su casa, tiene que construirla. Porque esa mesa puede quitar un montón de problemas. Ahora yo le digo, ¿por qué razón muchos de ustedes cuando tenía una dificultad y estaba queriendo conquistar no voy a mencionar a quién, la que usted tiene pues, o al que usted tiene, ¿por qué lo invitaba a comer y ahora que tienen problemas, más bien se acuesta sin cenar? Aleluya. ¿Por qué ahora la gente no entiende que esa mesa, esa comida, ese momento de comer con alguien para restaurar esa relación no ha cambiado? Si a Jesús le resulta a todo aquel que entienda que en la mesa puede haber restauración de cualquier problema. En la mesa. Y Él les dijo, vengan a comer. Ahora, escuche esto. Los discípulos se acercan, pero se acercan en aquel estado como cuando una persona, no sé si le pasa esto a usted, pero le voy a decir algo. Aquellos que no son padres, ustedes sabían que los padres cuesta que nos hiramos. Ustedes sabían que a los padres les cuesta ser heridos. Los hijos no saben eso, pero nosotros los padres tenemos piel de tortuga, concha de tortuga. Los padres les cuesta que se hieran. Y si un padre es fácil de herirse, le cuento, usted no tiene el corazón del Padre, porque un padre conforme al corazón de Dios, a los padres nos cuesta ser heridos. Quienes verdaderamente son facilitos de herirse son los hijos.
Pero los padres no. Y ellos creen que por lo que hicieron, lo que dijeron, lo que uno escuchó entre ellos creen que uno anda molesto. Y entonces entran a veces que casi como que el saludo casi ni lo definís, que es lo que te dice. ¿Cómo estás, papá? Hola. Y Pedro, como un hijo herido y avergonzado, él llega a la invitación de Jesús así: vengan, arrímense, vengan, coman. ¿Sabe qué les está diciendo Jesús? Pedro, yo quiero que sepas, yo te estoy invitando a comer. Yo quiero que sepas que yo no tengo ningún problema contigo. Es un estado espiritual y emocional que vos tenés, porque vos crees que porque estaba en la cruz y yo te tenía cerquita y yo te escuché cuando vos te preguntaron y dijiste, porque estaba cerca de la cruz cuando vos te preguntaron y dijiste, este también es de los seguidores de Jesús, y vos dijiste, no, yo no lo conozco, no me mezcles con él, yo no lo conozco. Yo te escuché, pero vos crees que eso me tiene herido a mí. Y ya resucité y te han andado buscando por todas partes. He estado en este lugar, he estado en este otro lugar, y vos seguís con el problema. Y de remate te vas a pescar y te llevas al resto. Pero quiero que sepas que yo no tengo ningún problema. Ese es tu estado. Ven y comamos. Ven y comamos. Lo lleva a la mesa. Y sabe, me gusta esta expresión que aparece en el verso 15. Si lo encuentran los muchachos lo pueden poner. Dice la Biblia, cuando hubieron comido. ¿Cómo dice? Léalo conmigo, ¿cómo dice? Gracias a los muchachos que lo tienen ahí. Diga conmigo, cuando hubieron comido. ¿Qué significa eso? Por alguna razón, uno no entiende mucho, pero sí sabe que funciona, que antes de comer con hambre, uno es peligroso. Un hombre con hambre es peligroso. ¿No se ha dado cuenta que cuando usted anda con hambre, anda hasta delicado, hasta molesto, hasta enojado? Los trabajadores, cuando no han comido, no los pongas a hacer nada ya más, porque lo van a hacer mal y lo van a hacer renegando. Los hijos, cuando andan con hambre, yo conozco mi hijo, sí, sí, les doy de comer. Desde chiquito así funcionan. Uno les da de comer. ¿O por qué le da la chiche? ¿Por qué le da el pecho? Ya se relaja. ¿O no dice el proverbio, o no dice la Biblia, barriga llena? ¿Qué libro es ese? No, es un proverbio que la gente dice, pero funciona. Dicen, barriga llena, corazón contento, dice la gente. Es verdad. No dice así la Biblia, pero por alguna razón cuando uno come está... Jesús lo sabe. ¿Y sabe qué? Pregúntale a un pescador, toda una noche desvelado, sin pescar nada, y que alguien te pregunte, ¿no tenés un bocadito ahí de comida, hermano? Ni para mí tengoles. Pero Jesús les enseña a ellos. ¿Sabe qué les enseña Jesús? En esta aparición de Jesús, ¿sabe qué les enseña a sus discípulos? Jesús les enseña a sus discípulos, sin mí no pueden hacer nada. No pueden seguir intentando pescar cuando yo los puse a otra cosa. Y quiero que sepan que yo no estoy enojado con eso. Es un asunto que lo tienen que resolver desde el corazón ustedes. Los invita a comer, ellos comen, y vean cómo reza el texto. Cuando hubieron comido. Ese cuando hubieron comido, ¿qué es? Es el momento que le dice, Pedro, el asunto es personal y es contigo. Ese cuando hubieron comido significa, Pedro, tengo un asunto contigo y es ahora. Y la pregunta del millón es, ¿me amas? ¿Cuál fue la pregunta? Sí, Señor, tú sabes que te amo. Yo quiero que hoy, en esta celebración,
usted salga con el entendimiento claro. Dios nunca ha estado enojado con usted, porque usted no conoce a Dios enojado. Dios nunca ha estado enojado con usted. Si Dios estuviera enojado con usted, usted no conoce a Dios enojado. Dios siempre ha estado tratando de que usted alinee su corazón, que usted arregle su corazón. Ahora, la frustración de la vida es peligrosa. La frustración de la vida es peligrosa. ¿Sabe por qué? El no perdonarse lo malo que usted hizo en la vida, el no aceptar que Dios permitió que pasaran ciertas cosas en su vida, el no entender esto lo puede llevar a abandonar cosas que son más relevantes en el futuro de su vida. Tal vez no sé si tenga dimensión de lo que estoy hablando, pero el no entender esto lo puede llevar a frustrar su vida. ¿Sabe por qué? Porque Pedro tenía un remordimiento en su corazón y era este: ¿cuándo podré pagar lo que debo? ¿Cuándo? ¿Cómo lo pago? ¿Y qué? Se me fue la oportunidad. ¿Cómo le demuestro a Cristo que lo amo y que puedo morir por Él? Pero Jesús le dijo: ven aquí, ¿me amas? Sí, te amo. ¿Y sabe cómo termina la escritura diciendo? Le dijo: entonces pastorea mis corderos, pastorea mis ovejas, seguí lo que yo te llamé. ¿Y sabe cómo termina la escritura diciendo? Y esto dijo dando a entender con qué muerte había de glorificar al Hijo de Dios. Pedro completamente entendió. ¿Sabe qué? ¿Sabe cómo salió Pedro de esa cena? ¿Sabe cómo salió Pedro de ese encuentro? ¿Sabe cómo salió Pedro? Salió diciendo: aleluya, aleluya. ¿Y por qué estás alegre, Pedro? Porque ahora sí sé cómo voy a morir por Él. Ahora sí entendí. No pude hacerlo antes, pero ahora sí entendí que voy a poder morir por Él. Me dio la oportunidad de morir por Él. No es que Pedro salió diciendo: aleluya. ¿Y por qué estás alegre? Me profetizaron una finca, una casa. Me profetizaron que voy a prosperar y que voy a ser famoso y que voy a estar en los estadios y en las plataformas. No. El gozo de Pedro fue entender, ¿sabe qué? Que iba a ser parte de los sufrimientos de Cristo en la tierra. Y salió restaurado, porque tan solamente él entender que le había fallado, cuando le preguntaron a él: ¿conoces a él? ¿Lo conoces? ¿Eres discípulo? Él dijo: no. Pedro, aún él miró, escuche esto, muy complicado esto, aún él miró que Cristo había resucitado, pero el problema de él no lo había resuelto. Entonces no basta saber todo lo que Dios hizo y es que usted reconozca lo que usted tiene dentro que puede hacer por el Señor.